Y me faltó mencionar que en el grupo también está mi esposa sirviendo, así que eso. Bien, vamos a introducirnos al tiempo de la palabra del Señor, considerando a veces algo que parece una dicotomía. ¿Es posible amar la justicia, amar a alguien que sea justo y animarlo a que sea justo, pero también que a la misma vez sea fiel? ¿Es posible amar la justicia, desear que alguien sea justo y a la misma vez que sea fiel? En ocasiones, en diferentes instancias, lo hemos visto, a veces se retratan en películas, a veces en casos de la vida real, donde vemos a un policía que hace detenerse a alguien, pero al que lo detiene, cuando esta persona va en su vehículo, por la carretera o por la vía pública, pero cuando lo detiene se da cuenta que es un conocido. ¿Qué deberíamos esperar ahí? ¿Que el carabinero pase la infracción igual? ¿O que el amigo le diga, pero si nos conocemos de toda la vida, me comprometo a nunca más andar a tal velocidad, pasarme ese par, ese se da el paso, esa luz roja? El amigo que va conduciendo debería entender que es policía por una razón, para hacer cumplir la ley, no importa a quién. Eso deberíamos desear de toda entidad pública que está encargada de mantener el orden público. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, tenemos que entender eso también. Que cuando miramos a nuestro Señor, tenemos que ver a un Dios justo, que es fiel también. Y no porque podamos nosotros identificar que tenemos una relación íntima con Dios, una relación de padre e hijo, de Señor y siervo, de Salvador y salvado, pedirle que pase por alto nuestros pecados. El Señor no pasa por alto ningún pecado. Y la gracia maravillosa de Dios derramada en el Evangelio es que no pasó ningún pecado por alto. En Cristo el Señor pagó, limpió y purificó de tu alma todos tus pecados. Y vemos que el Señor es tanto justo como fiel, porque Él dijo que lo iba a hacer. Y es cosa de preguntarnos que si amamos que Dios sea justo, debemos de amar a Dios esperando que Él sea fiel en aplicar su justicia en el mundo y en nuestra vida. Cuando nosotros como pueblo del Señor esperamos eso, también estamos esperando que el Señor trate con nuestros corazones, trate con nuestras vidas, trate con nuestros pecados. Y en cierta medida podemos ver en el relato de Deuteronomio, que es una narrativa histórica, pero donde Dios retrata su carácter y establece leyes de cómo Dios trata con las personas, cómo trata con su pueblo. Pero antes de eso me gustaría que fuésemos a Números. Vamos a Números 14, 18. Y vamos a leer un versículo que es maravilloso. Dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. O sea, tras generación y generación, el Señor está pendiente en hacer justicia y también hacer misericordia. Porque nosotros muchas veces encontramos esta promesa de que aquellos que obedecen a la ley de Dios ven que el Señor es fiel hasta la siguiente, tercera y cuarta generación. Pero aquí lo vemos en negativo. Vemos que el Señor hace justicia y no toma por inocente a aquel que es culpable de transgredir su ley. Y lo que nosotros vamos a estar viendo, la semana pasada terminamos el capítulo 2 de Deuteronomio y vemos cómo el Señor aplicó justicia y pagó, retribuyó
al pueblo de Hesbón, al rey de Sehón, castigándolo por su pecado, por la dureza de su corazón. El Señor lo entregó a su pecado y fue justo el decreto de Dios. Pero también vemos que el pueblo de Israel había también vagado 40 años en el desierto y la justicia de Dios estaba sobre ellos para guiarlos, pero también para decirles, si ustedes son desobedientes, bueno, no van a ver mis promesas. Y una generación murió, la generación que salió de la tierra de Egipto, de esa esclavitud, padeció en el desierto. Y solo sus hijos verían esa tierra prometida. Entonces lo que nosotros vamos a ver hoy día es algo similar. Capítulo 3 también se introduce con un evento épico de guerra similar. Y vamos a estar entendiendo que Dios es fiel y justo. Dios es fiel y justo. Según su carácter. Y según su carácter obra en su pueblo, pero también en el mundo. Estamos en un contexto que muchas veces se nos olvida que Dios trata con sus hijos, trata con su pueblo, pero también va a tratar a nivel mundial con cada uno de los pecadores. Entonces, ¿es posible que alguien sea fiel y justo? ¿Es posible que podamos desear eso? Es posible, pero no para nuestro propio beneficio, sino conforme a los parámetros que Dios ha establecido de forma santa. Así que vamos a estar leyendo todo el capítulo 3. Todo el capítulo 3. Y vamos a notar 3 escenas importantes. La Reina Valera lo retrata bien, así que vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11 en primera instancia. Dice: volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo. Con su tierra y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, como habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades. Toda la tierra de Argob, del reino de Og, en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y toda Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes su cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Hermanos, titulé este sermón: Dios fiel y justo obra en su pueblo. El Dios fiel y justo obra en su pueblo. Le invito a que me acompañen a orar. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te bendecimos, te exaltamos porque tú eres bueno. Agradecemos tu misericordia, agradecemos tu bondad. Agradecemos, Señor, tu palabra. Agradecemos, Señor, lo que podemos ver ahí. Y oramos, Señor, para que seas trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes. Señor, pastoréanos por medio de estas palabras, aunque al parecer son textos un poco duros, pero ayúdanos a entender tu buena voluntad, tu carácter, tu justicia, tu santidad,
tu fidelidad. Por la obra poderosa de tu Espíritu Santo, ilumínanos y ayúdanos a comprender tu palabra. En nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén. Amén. Bien, lo primero que tenemos que entender es que Dios da justamente y fielmente victoria a su pueblo. Dios da fiel y justamente victoria a su pueblo. Encontramos nuevamente la continuación del relato de la semana pasada, del capítulo 2. Dios sigue guiando al pueblo de Israel. Dios sigue teniendo compasión, paciencia, fidelidad con ellos y lo está guiando a la tierra prometida. Está siendo fiel al pacto que estableció con Moisés, que estableció con los padres de la nación de Israel, como lo es Abraham, lo es Isaac, lo es Jacob. Pero vamos a ver que aquí aparecen y ya han aparecido naciones que se han levantado descendientes de los descendientes de Noé. Cuando hablamos de Og, rey de Basán, cuando nos referimos a esta tierra, nos referimos a una tierra fértil, una tierra que está ubicada entre un arroyo, entre el mar, y por lo mismo era bien apta para criar animales, para levantar ciudades, para dedicarse a la ganadería, a la agricultura. Y encontramos que el texto nos está hablando de reyes amorreos. Así como Sehón, rey amorreo, rey de Hesbón, Og también es un rey amorreo. ¿Y qué significa eso? Significa que son descendientes de Cam. Y habitaron Cam, uno de los hijos de Noé. Eso ustedes lo pueden encontrar en Génesis 10, creo, y versículo 16. Génesis 10, versículo 16. Este pueblo estuvo habitando durante el desarrollo de la Babilonia antigua. De Babel. Aparece también nuevamente Babilonia, no la que fue destruida, sino la Babilonia que sigue con sus cultos, sigue con sus ritos, y es algo importante. Estos reyes descendientes de Cam, que son, ¿por qué se lleva el nombre la tierra de Canaán? Cam es el padre de las naciones, reyes y pueblos que habitaron en Canaán. ¿Qué es lo que encontramos? Ellos fueron fieles a muchos dioses, se dedicaron a hacer culto a esas deidades, y entre ellas encontramos a Moloc. Moloc aparece en el Antiguo Testamento un poco más adelante en el relato, pero ¿qué pasa con Moloc? Moloc era un dios que se satisfacía con el sacrificio de hijos, se satisfacía con el sacrificio de bebés. Era prácticamente una estatua gigante que abajo era un caldero, tenía una boca, tenía un símil, algunos lo retratan como un símil de dragón. Y en el culto, ¿qué es lo que hacían? Tomaban un bebé, no sé cómo lo seleccionaban, eso no tengo idea. Llegaban el momento en que lo lanzaban a ese caldero ardiente. Entonces, Dios había soportado suficiente de este pueblo que se levantó de los hijos de Cam, que había visto la salvación de Dios y el juicio de Dios en el diluvio. Vemos salvación en el diluvio y vemos juicio de Dios también en el diluvio. Ellos vieron eso. Y el padre Cam probablemente no les fue transmitiendo la verdad de Dios. Y ellos se mezclaron con falsas religiones, con falsos dioses. Y encontramos aquí un relato duro donde Dios nos cuenta que le dio victoria a su pueblo. ¿Por qué? Porque la tierra de Canaán le había sido prometida también a Abraham. ¿Qué es lo que pasó con Abraham? Abraham fue sacado de su parentela, de Ur de los Caldeos, Babilonia, para llevarlo a esta tierra. ¿Y qué es lo que iba a hacer?
iba a ser también un pregonero de la verdad de Dios, alguien que anunciaba a Dios, pero alguien que también traía juicio. Porque ¿qué es lo que tenía que hacer con esa tierra, con esas personas que habitaban ahí? Sacarlas. ¿Por qué? Porque estaban pecando de una forma terrible delante del Señor. El punto es que después del Éxodo, estas naciones que están al lado, que están cruzando el desierto, que están pasando un poquito más allá del desierto, está el Mar Rojo, está el desierto, dentro de eso está el monte Sinaí, vemos este valle y encontramos un poco más allá, a 11 días encontramos estas naciones. Ellos escucharon de los prodigios y aún así no temieron al Señor. Entonces encontramos la disyuntiva que el pueblo de Israel era miedoso, era incrédulo. Salieron del pueblo de Egipto reclamando: nos has sacado a morir acá, nos has sacado a perecer acá, no habían suficientes tumbas en Egipto que nos traes morir en el desierto. Moisés, volvamos porque no podemos seguir, mira, nos falta comida, nos falta abrigo, viendo los prodigios del Señor. Entonces llega el momento donde se enfrentan a Og, rey de Basán. ¿Quién era Og y quién eran estos amorreos? Eran gigantes, se ha mencionado, pero eran gigantes. La tumba que se menciona aquí en el capítulo 11 prácticamente era de 4 metros. ¿Quién necesita una tumba de 4 metros y casi de 2 metros de ancho? Yo no. Entonces, era gigante. ¿Y cuál es el tema? Por eso, los 10 espías, exceptuando Josué y Caleb, estaban atemorizados. Probablemente hayan medido 3,5 metros estas personas. Eran inmensos, inmensos. Pero ¿qué nos dice acá? ¿Qué le dice Dios a Moisés y al pueblo? Versículo 2, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo que habitaba en Hesbón. El Señor ya había declarado que ese pueblo iba a ser también consumido por su justicia, y fielmente le iba a dar la victoria a su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque el tiempo había llegado. La sentencia para el pueblo de Israel, para los rebeldes, también se había cumplido, y era tiempo de que esa nueva generación tomara, hiciera justicia, hiciera lo que Dios había establecido que el pueblo de Israel tenía que hacer: anunciar la grandeza de Dios y también mostrar cuán santo es, cuán justo es el Señor. Y vemos que el versículo 3 nos está diciendo al final que a todo su pueblo y a todo derrotaron, acabaron con absolutamente todos. Y versículos 4 a 6 encontramos detalles de cómo eran estas ciudades. Vemos cómo eran esta nación que tenía capitales prácticamente, lo que vemos, ciudades amuralladas, grandes, con barras. No me imagino esas barras, probablemente las puertas tenían barras cruzadas. Pero hay otras ciudades, pueblitos más pequeños que no tenían. Y a todos consumaron. A todos los terminaron matando. Del Señor es la vida y su plenitud. Y aquí tenemos que entender, como se exponía la semana pasada, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ellos fueron duros, no se quisieron arrepentir, y el Señor en su momento estuvo demostrando y estuvo anunciando que Él es un Dios justo, trató con su pueblo, y aún así estas naciones no consideraron, ni siquiera para tratarlos bien, ni siquiera como para ser cordiales con ellos. El versículo 1 dice que cuando venía el pueblo de Israel, salió a pelear. Él tenía confianza en su carne, él tenía confianza en sí mismo. Dijo: soy gigante, estos son chiquititos, yo soy grande. ¿Qué me van a hacer? Con tres de ellos hacen uno mío, y mi ejército también. Entonces,
vayan a pelear. De seguro van a estar ahí temblorosos, pero el Señor le dice, no temas. El Señor le dice, no temas. Estas personas altas, grandes, maceteados, un ejército así, no era un Goliat, era un ejército así, con murallas altas, que para escalarlas prácticamente deberían de ser expertos en no sé cómo se llama esa disciplina, pero en escalar. Deberían ser expertos en eso, hábiles como ninjas. Pero el Señor le dice, no temas, yo los entregué a ustedes. Tenemos nuevamente aquí la sentencia de parte del Señor, la promesa al pueblo de Israel, que ya había comenzado a obedecer por este cambio de generación y también por la obra de Dios en sus corazones. Y también encontramos un poco de teología acá. Encontramos cómo Dios trata incluso con los arrogantes del mundo. Podemos ver gobernantes que pueden tener mucha confianza en sí mismos, que pueden encontrarse los más capaces de todo el mundo. Pero si es un pecador que no se ha arrepentido, que no ha creído en Cristo, va a ser consumado por la justicia de Dios. Consumido por la justicia de Dios. Si no se arrepiente, si no tiene fe, la justicia de Dios está sobre él y la condenación y la ira de Dios va a estar sobre él. ¿Por qué? Porque Dios ya dio el camino y la salida para salir de su ira y estar en reconciliación con él. Y es Jesucristo. Acá, en el antiguo pacto, ¿qué encontramos? Encontramos que las promesas de redención y de salvación están desde el Génesis, desde el comienzo. Moisés también habla de un futuro profeta que iba a levantarse de entre los hijos de Israel. Y a él tenían que oír, porque él era el enviado por Dios. Y se habla del Mesías. Pero aún así, queridos hermanos, encontramos la salvación en el Antiguo Testamento, encontramos la salvación en el Nuevo Testamento y encontramos la sentencia por el pecado en el Antiguo y en el Nuevo. Por eso hablamos de un tiempo de gracia, porque Dios pudiese llevarse a la iglesia y a los santos ahora y hacer juicio con las naciones incrédulas ahora. Pero Dios ha estimado a bien destinar a la salvación a muchas personas a lo largo de la historia, y hasta cuando todas llegan a la salvación, el Señor va a regresar por su pueblo. Y encontramos acá que incluso la muerte de este hombre, Og, estaba dando testimonio de la gracia de Dios y de la victoria de Dios sobre esas naciones paganas y el favor que tenía con el pueblo de Israel. Versículo 11 dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes, su cama una cama de hierro. Refidim, de los Refidim, así se les conoce antiguamente a la raza de Og. Entonces era él y su nación. Ya habían acabado con los amorreos, había pasado con una nación, con un rey, ahora quedaba el otro. Iban a ser destruidos. Entonces, aún su tumba daba testimonio de la gracia de Dios y el favor de Dios, que el Señor es fiel, que Él es justo para cumplir su palabra. Y lo importante es que nosotros, hermanos, que veamos este texto considerando eso, la gracia de Dios, la gracia de Dios, pero también, como anticipamos en un comienzo, la justicia de Dios. La justicia de Dios no es un juego. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz por nosotros, porque necesitábamos un Salvador que nos redimiera. Necesitábamos a alguien que recibiera el castigo que nosotros no podíamos recibir y vivir. Era la muerte, incluso la sentencia en nuestros cuerpos. Si el Señor no viene por su iglesia, está ahí. Envejecemos, morimos lentamente. Si el Señor no viene y absorbe esa muerte, vamos a ver eso. Y el Señor estableció que el hombre y la mujer, por cuanto han desobedecido, van a morir. Pero aún a pesar de la muerte podemos ver la gracia y la salvación de Dios. Entonces, ahí entendemos las cosas que el Señor hace a favor de su pueblo.
y la justicia de Dios. El Señor, como es lleno de amor y de misericordia, no iba a seguir permitiendo que una nación pagana esté ofreciendo a los bebés como sacrificio a dioses falsos. En la Escritura encontramos varias declaraciones interesantes. De los niños es el reino de los cielos. Y si el Señor se los llevó de esa nación de esa manera, probablemente es para librarlos de que esa nación siguiese adorando con su vida a un Dios pagano. ¿Habrán llegado a la presencia del Señor aquellos infantes? Yo no tengo duda. Pero el Señor obra maravillosamente y poderosamente en esas criaturas. Sabemos que el Señor es un Dios de gracia. Y cuando dice que el reino de los cielos es de los que son semejantes y que son de los niños, no está dando un cuento. No está diciendo algo para quedar bien. Hay verdad ahí. Pero tenemos que entender esa verdad. Entonces, ¿qué encontramos acá? Hay fe y obediencia. Fe y obediencia, hermanos. El Señor había establecido ya desde un principio que no se debía de adorar a otro Dios. No se debía de someterse a otras palabras que no sean las de Él. El Señor estableció que deberíamos ser obedientes a Él. Y no importa en qué nación nazcamos, el Señor estableció eso y lo vemos acá. Del Señor es la tierra y su plenitud y todos los que en Él habitan. Y encontramos aquí los resultados de creer en Dios y obedecerle y los resultados de no creer en Dios y desobedecerle. La justicia cayó por la desobediencia y la incredulidad. Y vemos también que la victoria fue entregada por la fe y la obediencia. Entonces encontramos que la ira de Dios viene siempre sobre todo ser humano que está sumergido en desobediencia. Toda persona que está sin Cristo, sin Dios, sin fe en Él, está sujeta a la ira de Dios. Pero esto es lo maravilloso. Eso es tajante, determinante, pero tenemos el Evangelio que nos promueve la salvación, que nos anuncia la salvación y que nos da la salida de recibir ese castigo. Pero hermanos, aún así tenemos que entender que muchas veces en nosotros encontramos ciertas dificultades para obedecer a Dios y podemos poner excusas. Aquí muchos de los 12 espías y muchos del pueblo de Israel que pereció en el desierto decían, no, son muy grandes, no, que las murallas son tremendas, no tenemos el ejército para hacer frente a esos gigantes. Queridos hermanos, quizás nosotros no estamos yendo a poseer una tierra prometida, no tenemos que guerrear con nadie, de hecho nos llama a ser pacificadores, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para cada hijo de Dios? ¿Cuál es la voluntad expresa en la palabra de Dios para cada uno de los que hemos creído en el Evangelio? Es adorarle, es obedecer a sus palabras. Y muchas veces, en circunstancias, colocamos exenciones. Colocamos y decimos, ya, por estas circunstancias no voy a obedecer. O a veces el Señor está colocando un deseo de servirle, pero ves que hay muchas barreras. La comodidad del mundo, a veces el afán del mundo, los deleites de este mundo, el ser próspero en este mundo, a veces nos limitan a obedecer a Dios. No estoy diciendo, y este texto está apuntando directamente a los obstáculos que el Señor coloca o que vemos cuando somos obedientes al Señor, que aparecen obstáculos cuando queremos obedecer al Señor. Pero saben que el Señor ya ha dado la victoria y debes de creer y obedecer. Si hay algo que debes de sacar de este texto es la obediencia y tener fe en Él, porque Él es fiel y justo con su pueblo. Ahora, eso debes de reflexionarlo en tu corazón.
Debes reflexionarlo en tu corazón, y si hay algo de lo que tienes que arrepentirte, hazlo. Hazlo. Si el Señor te está mandando a hacer algo y no lo has hecho, arrepiéntete y ven a los brazos del Salvador Jesucristo. Vamos a ver ahora, desde los versículos 12 al 22, que Dios fiel y justamente provee. Dios fiel y justamente provee. Vamos a darle lectura. ¿Qué dice? Dice: y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y a la mitad del monte de Galaad, con sus ciudades, la di a los Rubenitas y a los Gaditas, y al resto de Galaad, y todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Yair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob, hasta el límite de Jesur y Maaca, y la llamó por su nombre, Basán, Abod, Yair, hasta hoy. Y Galaad se lo di a Maquir, y a los Rubenitas y Gaditas les di de Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jacob, el cual es límite de los hijos de Amón. También el Arabá, con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar del Arabá, el mar salado, el pie de las laderas de Pisga al oriente. Y os mandé entonces diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel, solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados. Yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Aquí nuevamente encontramos datos que al parecer, a nuestro entender, en este lado del mundo, en este tiempo de la historia, nos pueden marear un poco, porque son nombres que desconocemos. Entonces hay cosas que podemos ubicar porque a lo mejor hemos leído la Escritura y hemos visto algunos lugares específicos. Pero ¿cuál es el foco de este texto? El foco es que antes de cruzar el Jordán, estaban estos reyes. Y cuando los derrotaron, tomaron posesiones de ellos, pudieron establecerse. La idea de establecerse ahí era como hacer un campamento previo para poder ir en pos de la tierra prometida. Pero vemos que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se establecen en ese lado. Encontramos eso y es cosa de preguntarse, ¿por qué reciben esa herencia ahí, antes de cruzar el Jordán? ¿No es la tierra oficial de Canaán? ¿Acaso el Señor no era exacto con lo que le había prometido? Sí, por supuesto. Pero entendemos que ¿quiénes reciben herencia acá? Reciben herencia los de la tribu de Rubén, los de Gad, la media tribu de Manasés. Encontramos del versículo 14 al 17 los límites, ¿verdad? La distribución de esta tierra. Encontramos cómo se estableció. El detalle de cada territorio, de dónde iba hasta dónde llegaba, Dios se lo había entregado. Aunque eran tribus cananeas, no estaban en el interior, pero aún así Dios les permite a Moisés repartir ahí. ¿Por qué? Primero, de acuerdo a lo que el Señor ya le había establecido, si ellos derrotaban esa tierra, esa posesión también era de ellos. Les había dado, y lo hemos visto en reiteradas ocasiones, que Dios le había dado posesión de eso, le había dado herencia de eso. Lo hemos visto. Pero no era para que se estableciesen ahí. Pero también encontramos
según el relato, como está redactado, que las tribus de Israel que vimos acá habían solicitado quedarse ahí. Habían pedido quedarse ahí. Y de hecho, por eso Moisés agrega este paréntesis: yo sé que usted tiene mucho ganado. Y por eso agrega otro paréntesis y dice: bueno, ustedes van a tener que ir a pelear con los hermanos. Ustedes, por más que estén aquí, van a tener que ir a pelear acá, porque la herencia final no es esta. Ustedes ya, yo se las repartí porque ya de parte del Señor está dentro de su voluntad de que ustedes puedan quedarse aquí. Pero implica que ustedes vayan a dejar sus mujeres, sus familias, su ganado, todos sus animales aquí, pero tienen que ir a pelear con los hermanos. Porque la tierra prometida está cruzando el Jordán. Ustedes están acá, sí, es verdad, es como una extensión de esa tierra, pero no es oficialmente la tierra de Canaán. Entonces, tuvieron la porción que le pidieron. Moisés, de acuerdo a la voluntad de Dios, se las entregó, pero les establece: ustedes, varones valientes, esforzados, tienen que cruzar el Jordán para pelear. O sea, la unidad del pueblo no se podía romper. Y muchos de ellos, al parecer, no estaban entendiendo eso. Que como pueblo estaban avanzando, como pueblo el Señor les había prometido su verdad, como pueblo el Señor les había prometido que iban a conseguir la tierra prometida. Versículo 20, encontramos que hasta que sus hermanos tengan reposo, ustedes van a volver y van a recibir esta tierra como heredad que Dios ya les dio como posesión. Entonces encontramos acá que estaban batallando primero con su corazón y fueron obedientes. Y eso es lo maravilloso. Quizás la otra generación se habría quedado murmurando. La otra generación habría estado discutiendo: pero ¿por qué si ya nos diste la tierra? Y bueno, ahora que ellos se encarguen de lo que tienen que conseguir como tierra y la parte de su herencia. Probablemente habrían hecho eso y más. Pero acá incluso el Señor es compasivo, misericordioso y lleno de bondad, de entregarle un lugar donde puedan pastorear bien. Porque habíamos dicho ya que era un lugar donde se podía criar animales, se podía tener una ganadería, se podría alimentar bien. Y encontramos que a pesar de ello no se queden en la comodidad. Sí, es muy lindo todo lo que están viendo, todo lo que están recibiendo, pero vayan y prosigan y sean colaboradores con lo que el Señor les está diciendo que tienen que hacer sus hermanos. Porque esta labor no es solo de sus hermanos, sino también es suya. Entonces, vemos al versículo 21 que no se queda con eso, sino que ahora, hablándole al pueblo de Israel, recordando todas estas cosas, menciona a Josué. Menciona a Josué y le da el lugar de autoridad, de líder que iba a tener Josué. Tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Estamos hablando de Sehón y Og. Ustedes vieron, tú viste, Josué, lo que hicieron, lo que Dios hizo con esos dos reyes. Entonces, tú ten ánimo. Se pega un salto Moisés en este relato increíble. ¿Pero por qué? Con el sentido de la retórica al oído, el pueblo tenía que entender que estaba reconociendo a Dios la obediencia, cómo Dios había trabajado, cómo Dios había dado la victoria, pero también cómo Dios estaba tratando con el corazón de Josué. ¿Para qué? Para fortalecerle, para animarle. Eso es lo que termina diciendo en los versículos más adelante. Entonces vemos el versículo 22 que le dice nuevamente: no temáis. Ahora no necesariamente al pueblo, sino que se le establece a Josué: no temas. En Josué 1, cuando vemos que el Señor dice: fuérzate y sé valiente, después dice: no temas ni desmayes. Bueno, no es la primera vez que se le dice a Josué: no temas. Se le había dicho un montón de veces. Y al pueblo de Israel tenía que entender cómo Dios trataba con cada uno de sus hijos, con cada uno del pueblo, con cada uno de los que eran receptores de esta herencia. Entonces, estos dos reyes sirvieron como ejemplo de la justicia de Dios,
de la fidelidad de Dios con su pueblo, pero también para entender lo siguiente, que así como cayeron ellos, van a caer todos los pueblos paganos que estén usurpando la tierra prometida. Porque en esos términos lo coloca el Señor, estaban usurpando la tierra prometida, porque en esa tierra tenían que estar adorando al Señor. Vemos el versículo 22 que dice algo interesante, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Y esto es totalmente revelador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? ¿O qué es lo que no dice? No le está diciendo Dios le va a ayudar a pelear. Dios le va a dar una mano en la batalla. Dios le va a estar dando una ayudita. No, dice que Dios es el que pelea. Y eso deberían haberlo tenido claro. Frente a esas dos naciones grandes, terribles, poderosas, humanamente hablando no tenían posibilidad de ganar. Pero Dios estableció que la conquista de la tierra prometida no es por méritos humanos, sino por obra poderosa y sobrenatural de Él. El Señor estableció que esa victoria y hizo que se escribiese que la victoria es de Él, que la pelea y la batalla es de Él. No está mandando básicamente a las personas a ver qué es lo que pueden hacer. Ya, sorpréndanme. Tienen fe, ya vayan. Hagan una arenga grande y vamos, anímense a salir a la batalla. No era eso. El Señor básicamente le está diciendo, ustedes tienen que presentarse y ya están como ganadores. Ustedes preséntense y ya son victoriosos, porque la batalla es mía. Yo peleo por ustedes. Y ahí termina esta segunda parte. Hermanos, ¿qué nos lleva a pensar a nosotros? ¿Qué nos lleva a pensar a nosotros? Quiero enfocarlo en dos cosas. Muchas veces, por eso terminé diciendo, cuidado con lo que muchas veces nos entrega el mundo. Podemos ser prósperos. Aquí el Señor estaba estableciendo que iban a recibir una tierra donde fluía abundancia de todo. El problema no es ser próspero, el problema es cuando esa bendición que el Señor nos entrega nos roba lo primordial. Nos quita de nuestro corazón a Dios y el lugar que debe tener Dios en la vida. De hecho, ese fue el trato que tuvo Dios con estas tribus que recibieron la herencia. Es como, ok, es muy lindo lo que ustedes están recibiendo, sí, y les va a servir para desarrollar su vida familiar, por supuesto. Pero no se olviden cuál es el propósito por el cual yo los saqué de la tierra de Egipto y cuál ha sido mi promesa. Yo no voy a parar hasta que ustedes lo consigan y ustedes deben de obedecer y perseguir ese propósito. Entonces, ¿a qué nos está enfocando a nosotros? Cuidándonos. El Señor nos está cuidándonos. El Señor nos está mostrando de qué cosa también nosotros mismos debemos de cuidarnos. Hablamos en Primera de Juan de no amar las cosas del mundo, de no amar la vanagloria de la vida, esa gloria vacía de ser rebombantes en medio del lugar donde nosotros nos encontramos o por el medio en el cual nosotros nos vinculamos. Cuidado de estar deseando eso por sobre la adoración a Dios y el testimonio que tú debes de dar como hijo de Dios. Cuídate de esa vanagloria, cuídate de los deseos de los ojos, cuídate de los deseos de la vida, de esos impulsos carnales, esas pasiones desordenadas. Cuídate de eso. Y aquí básicamente es lo mismo. El Señor le dice, ok, esto es suyo, vayan, porque deben de cuidarse. Deben de cuidarse de desviarse en cuanto al propósito por el cual Dios los ha rescatado. Y nosotros no es muy diferente. Cada exhortación de la palabra del Señor nos coloca como ejemplo que debemos de cuidarnos, de codiciar las cosas de este mundo por sobre la gloria de Dios. Por sobre la gloria de Dios. Nada, hermanos, nada debe estar por sobre la gloria de Dios. Nada debe estar por sobre el propósito de la gloria de Dios. Nada debe estar conforme
para lo cual Dios te ha puesto aquí en este mundo. Si eres salvado, si eres alguien que ha conocido al Señor, estás aquí para adorar a Dios, para amarle a Él con todas sus fuerzas, para entregarle a Él tu vida y la vida de tu familia, para que Él sea glorificado y pueda ser conocido su evangelio. Para eso estamos acá. Y si mientras hacemos eso el Señor nos añade cosas, gloria al Señor. No estamos aquí anunciando de que hoy día mismo voy y vendo todo lo que tengo y me voy a peregrinar con un celibato de austeridad. No estamos diciendo eso. De hecho, estamos diciendo algo mucho más serio. Cuida tu corazón para no desviarte del propósito del Señor. Y aun cuando te vaya bien, que sea un motivo para dar gloria al Señor. Pablo, el apóstol Pablo, quizá decirlo así puede interpelar directamente a Pablo, pero el apóstol Pablo tenía un reconocimiento a lo sumo, hebreos de hebreos. Nació en Tarso, estuvo educado de todas las formas posibles, las mejores formas posibles, con los mejores maestros, y llega a decir en Filipenses 3:8 que estima como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él es su muerte. Cantamos muchas veces, pone en mí la misma mente y corazón que hubo en Cristo. Este es un retrato de tener la mente de Cristo. Moisés prefirió el vituperio de Cristo que quedarse con los placeres del mundo, de Egipto. Y ese es el llamado a nosotros, porque ¿saben qué, hermanos? No tenemos que ganarnos la salvación. No tenemos que ganarnos el reposo. No tenemos que ganarnos la herencia. No tenemos que ganarnos nada de eso. Dios fielmente da herencia, justamente provee para su pueblo. Y lo mayor que ha proveído para su pueblo es la seguridad de que va a estar en la gloria con Él, porque ha sido perdonado de sus pecados. Hermanos, no podemos estar sirviendo a dos señores. Servimos a las riquezas o a Dios. Pasamos a la última porción de las Escrituras de esta mañana. Dice, versículo 23 al 29. Son los últimos versículos, son los más breves. Y vamos a estar entendiendo que Dios justa y fielmente trata con sus hijos. Justa y fielmente trata con sus hijos. Vamos a ver el versículo 23 al 29. Dice, lloré a Jehová en aquel tiempo. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque Dios en el cielo, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Moisés recuerda cómo le clamó al Señor cuando en medio del desierto cometió pecado, un pecado que le impediría entrar a la tierra prometida. ¿Dejaría de ser el guía, el líder
que llevaba al pueblo a esa tierra y no se le permite entrar, no se le permite cruzar el Jordán. Y esto, ¿saben qué? Fue dentro del último año de peregrinar de Israel en el desierto. No fue al comienzo. Fue en el último año. En el último año que estuvieron en el desierto, Dios se enojó a causa de su desobediencia. ¿Por qué fue tan grave la desobediencia? Porque Moisés había respondido con Aarón a la incredulidad del pueblo y el reclamo del pueblo, diciendo, mira, no tenemos agua y todo el asunto. Y viendo que, bueno, el Señor la había proveído de muchas maneras, ellos van a la puerta del tabernáculo, se postran, oran al Señor, el Señor responde con su presencia, su gloria, y delante del pueblo el Señor les dice, ve y háblale a la roca, a la peña, y va a salir agua, y van a ver que yo soy Dios, que soy poderoso y hago misericordia. Va Aarón y Moisés, se para, y Moisés convoca a la congregación y le dice, vean la obra del Señor, y en vez de hablarle, golpea. Prácticamente lo desautorizó en público. ¿Cómo nos va a nosotros cuando desautorizamos a los papás en público? Bueno, Moisés prácticamente hizo eso con Dios. No le iba a aplaudir, no le decir, bien Moisés, ya, haz lo que tú quieras. Igual salió agua. Salió agua. Pero no, lo desautorizó. La autoridad de Dios la dejó de lado. Entonces aquí recuerda Moisés que la sentencia de Dios es inamovible. Inamovible. Y a pesar de que oró con argumentos tremendos, oraciones maravillosas, de las cuales muchos hemos aprendido, donde alabamos al Señor por su grandeza, bueno, vemos aquí el reflejo de esas oraciones de parte de Moisés. Dice, tú has mostrado a tu siervo la grandeza, tú has mostrado a tu siervo tu mano poderosa, tú has mostrado las obras que haces. Reconoce que no hay ningún Dios más grande que tú. Nadie puede hacer lo que tú haces. Todos los otros dioses son ídolos y falsos. Y agrega la petición. Yo ruego que me hagas pasar al otro lado del Jordán. Y el Señor, implacable, le dice, no me molestes más con eso. Ya te dije que no vas a pasar, tú pecaste. Moisés podría haber seguido debatiendo, pero Señor, soy tu siervo. Varias veces oré por este pueblo para que no lo destruyeras y ahora me estás dejando a mí fuera de la tierra prometida. Pero Señor, ¿cuántos de nosotros quizás habríamos argumentado más? Habríamos atrevido a más. Pero aún así vemos que Moisés lo está contando. De hecho, no está narrando como por primera vez el suceso, lo está recordando. ¿Para qué? ¿Para dejarse mal delante del pueblo? No. Para demostrar que Dios es fiel, pero también que es justo. Lo que el Señor dijo que se tenía que hacer, eso se debe de hacer. No importa cuánta trayectoria hayamos tenido en la vida. El tener tiempo en la casa del Señor, en las cosas del Señor, no nos da licencias para ser desobedientes a su palabra. Todo lo contrario, sobre tus hombros tienes una mayor responsabilidad de mostrar madurez, un crecimiento espiritual, de ser fiel al Señor y considerar su palabra como la ley de tu vida. No para ganarte la salvación, sino porque por medio de la ley te permite tener una buena comunión con Dios. Esto es tremendo. Dice el texto que le rogó al Señor. Le rogó, Señor, permíteme pasar. No vas a pasar. Pero ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a ver la tierra prometida. Sube a ese monte que se mencionó. Sube a Pisga. Sube a Pisga y vas a ver cuál ha sido el territorio que vamos a conquistar, que yo les había dado. Y subió y lo vio.
pero no pasarás el Jordán. Hermanos, si lo queremos extrapolar a la salvación, no es compatible. No podemos extrapolarlo a la salvación. Si eres salvo por la gracia del Señor, hoy lo vas a hacer hasta el último día de tu vida. Pero lo que está queriendo mostrar acá, que el Señor muchas veces en el servicio, no importa cuánto tiempo tú hayas tenido, si pecaste y eso te inhabilita de seguir sirviendo en la condición en la que tú te encontrabas, eso es una determinación que vemos en la palabra y lo hemos visto. Cuando hay pecados escandalosos y falta de arrepentimiento, hermanos, podemos restaurar el corazón, pero no podemos ir más allá. ¿Queremos restaurar el corazón? Sí, pero hay veces que es imposible que se vuelva a tener el servicio que se tenía antes. Eso se ha visto. Y eso también aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, tenemos dos cosas importantes que ver acá. Tenemos que ver que debemos de cuidarnos si estamos sirviendo al Señor, de seguir siendo fieles al Señor, y si somos maduros, si llevamos tiempo, hermanos, no hay permiso para licencia. Hasta que el Señor venga, su palabra, bueno, incluso después de que el Señor venga, su palabra no pasará. ¿Qué dice la Escritura? Que todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Eso no es una declaración de decir, oh, maravillosa palabra del Señor, sino que, ¿sabes? Eso implica a ti una obediencia constante, a pesar de que el tiempo en este mundo se acabe. Eso está diciendo también. Y por último, como pareciese que Moisés estaba con tranquilidad con eso, y por más que haya rogado al Señor, termina este texto diciéndole, ¿sabes qué? Y además manda a Josué. O sea, tú no vas a ver la tierra prometida, pero fortalece y anima al que sí lo va a hacer. Cualquiera en este lado de la época, en esta época moderna, en este lado del mundo, quizás se le podría entrar el bichito. Me descalificaron a mí, más encima tengo que animar al que va a tomar mi lugar. No tiene mucho sentido. Pero según la Biblia sí, tiene todo el sentido del mundo. Porque el liderazgo se comparte, el liderazgo no es exclusivo, el liderazgo es plural. Y aquí hay un cambio de generación y Josué era parte de ese cambio de generación. Y le dice a Moisés, tú que eres maduro, tú que llevas años sirviéndome, anímalo y fortalécelo. Fortalécelo porque él va a llegar a la tierra prometida. Él va a ingresar junto con Caleb. Él va a liderar al pueblo. Él va a tomar el lugar, no el lugar que tú tuviste, pero sí va a estar tomando el liderazgo y el mando en el pueblo de Israel. Tenía que fortalecer. Ambas cosas apuntan al corazón. No es que lo iba a entrenar para que cuando llegase a enfrentarse estése bien físicamente y pudiese derrotar y rendir en la batalla. No, apuntan al corazón. Tenía que animarlo con las verdades bíblicas para que encontrara energía y fortalecer una solidez en su fe. Anímalo que tenga la energía para levantarse y decir, hoy Dios nos da la victoria, y para el día de mañana, si vienen situaciones difíciles, Dios está con nosotros y ha prometido y eso lo va a cumplir. Queridos hermanos, esto también es para nosotros. A los adultos de la congregación, animen siempre con las verdades bíblicas a los más jovencitos. Y a los más jovencitos, tomen los ejemplos de los más adultos, de ser fieles al Señor, de servir, de levantarnos y declarar que la victoria solamente la encontramos en el Señor. Porque ¿saben qué? El Señor es el que pelea por nosotros, el Señor trata con sus hijos. Y una de las cosas primordiales que debemos de encontrar acá es que Dios quiere que cada uno de sus hijos, su palabra, su gloria, su propósito, su voluntad, sea la prioridad.
Eso es lo que debía de entender el pueblo, es lo que tenemos que entender nosotros como iglesia, pero también como en vida particular. Así que tenemos que estar viendo hacia nosotros. Nos preocupamos de que el Señor sea conocido por todas partes donde andamos. Nos preocupamos de que el Señor sea el mayor tesoro de nuestro corazón. Nos preocupamos de que el mundo no nos cobije, que el mundo no sea la que roba nuestra atención. Nos preocupamos de que las riquezas de este mundo no sean aquellas a las cuales nosotros le estamos rindiendo servicio. Nos preocupamos de amar a la iglesia, nos preocupamos de amar a nuestra propia iglesia, que es en la casa. Nos preocupamos de animarnos siempre a perseverar hasta que el Señor venga y nos entregue su herencia. Hermanos, eso es lo que debemos de hacer. Si no lo estamos haciendo, bueno, corra a los brazos del Señor, pídale perdón y sabemos que el Señor va a estar fortaleciendo, porque todo lo que hacemos, y con eso quiero terminar, todo lo que hacemos siempre es en el poder del Señor. Todo lo que podamos hacer es en el poder del Señor. No estamos solos. Si queremos batallar con la tentación, quieres batallarla contigo mismo, con tus habilidades, con tus ideas, con tu disciplina propia, vas a perder, vas a pecar. Pero anda a los pies del Señor, vas a ser fortalecido por su Espíritu y vas a ver que el día de mañana, frente a la tentación, el Señor te va a dar la victoria. Así que vamos a orar al Señor agradecidos por su misericordia. Padre, entendemos que tú eres fiel y justo. Tu palabra dice que eres fiel y justo para perdonarnos nuestra maldad. También vemos tu justicia y tu fidelidad para tratar con nosotros y no desecharnos, Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido quizás muy buenos motivos para que nos saques de ese grupo que tú llamas tu pueblo, tu iglesia, tus hijos? Pero has tenido paciencia con nosotros y nos has llevado al arrepentimiento. Gracias, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor, en obedecer tu palabra, entender que tú eres un Dios que va a hacer justicia en la tierra y que ha mostrado tu justicia en Cristo y el pago que merece cada pecado. Y ayúdanos, Señor, a amarte por sobre todas las cosas y a entregarte los destinos de nuestra vida, porque tú eres el que gobierna el mundo, tú eres el que gobierna nuestra vida y vamos a ver ese gobierno aquí en la tierra y vamos a ver tu gloria y vamos a adorarte por eso. Pero ayúdanos también a aprender de estos relatos donde muchas veces, Señor, son un poco duros, nos incomodan, pero entendemos, Señor, que tu palabra es eficaz y debe de formarnos en nosotros un pensamiento bíblico, un razonamiento bíblico con verdades espirituales que cada día estén más presentes y menos ausentes las falsedades filosóficas de este mundo. Oramos, Señor, en esa dirección por tu amor y tu gracia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.